¿Cómo somos rápidos y contenciosos, Señor, con la lengua, Padre? Verdaderamente, estamos en un mundo, en estos tiempos, de que cualquiera persona señala a otra de una manera rápida, de una manera precoz, sin ni siquiera preguntar, sin ni siquiera tratar. Esta semana veía claramente un caso que aconteció aquí en nuestra ciudad de Barranquilla, con una mujer que vendía dulces y por lo general tenía una discapacidad física, pero con todo el mundo, con lo que veo, enseguida saca sus propias conclusiones y conceptos. Y una persona conocedora, o por lo menos tiene textos bíblicos en su cabeza, por lo general la justifica y la señala. Ya que ella en su escrito dice claramente, acordándome de ese caso de Jesucristo donde dice al paralítico, levántate y anda. Por eso es que ahora yo miro y empieza su relato exponiendo una acusación y una manera como juzgamos. De esa misma manera pienso que nos estamos más bien justificando por una falta de labor que está haciendo la misma iglesia. Entre comillas, cuando hablo iglesia son instituciones, pero cuando hablo verdaderamente de iglesia hablo de ti, ya que sé claramente que hay muchas personas que están unidas y están en pro de una pacificación, de un amor claro hacia una construcción de una Colombia mejor. Ese tipo de personas para mí ya son iglesia, ya que tienen que tener a Jesucristo en su corazón primeramente, ya que Jesucristo es el que genera esa paz y empieza a dar la compasión verdadera para empezar a llevarla a tu familia y después a todo tu entorno, vecinos, familia, empresa y todo lo que tú pienses. Hay unas personas que están muy equivocadas conmigo, ya que a veces en mí ven expresiones de que ellos se lo están viendo, pero no sé. En relación, yo tengo paz y los espejos son los que van diciendo y el tiempo, que es mi mejor amigo, va dando la victoria al que la tiene, que es Cristo Jesús, no la persona. Él se glorifica por medio de las gentes. Hoy quiero hablarte claramente con ese caso de lo que es el abandono de la labor de las personas líderes. Por lo general, cuando tienen un llamado o tienen esa emoción de servir al Señor, abandonan un trabajo, una labor, dejan su cruz y empiezan a seguir por una parte emoción y valiéndose de unos términos religiosos para en sí empezar a construir una obra. Hoy lo entendemos claramente, esta prédica, esta enseñanza está igualmente en el tema de la contaminación religiosa en Colombia, que está basada en el libro que estoy escribiendo. El libro no va a ser de esto, el libro va a ser totalmente constructivo y solucionador a este tipo de problemática o de descontrol que se ha venido haciendo, no generalizando, sino solamente donde haya estas falencias. Va dirigida a los pastores o personas interesadas en un cambio en Colombia. La contaminación religiosa en Colombia, el abandono de la labor es esta. El propósito es concientizar a los pastores o líderes de la distorsión de la labor de Dios que se tiene que hacer en Colombia. El texto que he escogido es Juan 6:29. El texto de Juan 6:29 dice claramente, lo leo enseguida para ustedes, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, creáis en el que Él ha enviado. Te leo el concepto de labor, es un conjunto de trabajos o acciones organizados que son hechos con el fin determinado por una persona, una profesión o una entidad. Primero, no es en un lugar específico, más bien donde hay una necesidad. Ahí hay una labor. ¿Dónde sacó esto? Jesucristo habla estas palabras viniendo de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y eso lo dice claramente en ese capítulo 6. En ese capítulo 6 dice él, en el 5, cuando alzó Jesús sus ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí viene y él hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Vio una necesidad. No fue el lugar, los hizo que pasaran a un lado, después ellos vinieron. Tenía un juego porque después Jesucristo se devolvió. Pero ¿cómo se devolvió si en la barca vieron los discípulos? Él les dijo, vayan y me esperan allá. Y solamente salió una barca porque una sola barca estaba allá. Él les caminó en medio del mar y los dejaron entrar. Eso es muy impresionante. Eso es de los que creemos en Jesús solamente. Entonces, le digo claramente, y voy a colocar aquí 3 puntos claramente, dónde son esas necesidades. La primera necesidad está en casa y familia. Te voy a colocar ejemplos bíblicos para que no tengas una distorsión. Ese ejemplo bíblico es la hija de Jairo, era una casa. Fueron a una casa, había una necesidad, fue y ahí se hizo la obra de Dios, una resurrección, una curación. De igual manera vas a encontrar muchas. Fue ahí, porque Jesucristo duró 30 años congregándose y empezó su ministerio. Dice, sí, enseñaba en la sinagoga, pero también hacía milagros en la sinagoga. Ahora te lo voy a ver. Y él sale en esos 3 años a hacer muchas cosas de su obra. Recuérdate que él le dice a la mamá,
¿qué tienes conmigo, mujer?, cuando iba a empezar su ministerio. Él sabía muy bien claramente lo que iba a empezar. Todo lo que aprendió acá, no. Él lo aprendió no a su manera o como se lo estaba enseñando, sino como el Padre le enseñó. Eso también lo vas a ver aquí. En el 7, dice, en el 7, discúlpame claramente, es que es muy bueno decir esto, 6:45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ojo, está escrito ahí. 6:45. Juan 6:45. ¿Ok? Entonces, para que no haya una discusión sobre eso. Sigo. Primero, casas. ¿Sí? Y ahí viene mucha necesidad de saqueo. Necesito ir a tu casa. De igual manera. Segunda, hospitales o centros de recuperación. Esa sería otra parte donde nosotros tenemos una necesidad para ir. Se me va a acabar el tiempo. Esta es la primera parte. Oíste, te lo voy a decir y voy a continuar. En 3 puntos claros te lo voy a determinar. Quisiera de verdad que lo hicieras y lo vieras. Ese centro de recuperación puede ser el paralítico de Bethesda, ya que era un lugar donde había muchas personas, ¿sí? Tenían esa gran necesidad y él fue hasta allá, ¿sí? Era un centro de una enfermedad, había mucho, podía ser un hospital, podía ser una sinagoga, no, ahora te voy a decir que hay muchos también en la sinagoga. Y ahí fue levántate y anda, el paralítico de Bethesda. El tercero son en sinagogas o centros de reunión. Yo me reúno en una congregación, centro de reunión, en una edificación. Cuando hablo de iglesia, hablo de personas. Cuando hablo de congregación, y le podemos colocar iglesia, sí, yo voy a la iglesia, pero en esa iglesia se necesitan obras, se necesitan labor y están a la espera de esas labores o de la manifestación